Dios la bendiga, iglesia hermosa. Qué bendición conectar nuevamente en esta Escuela de Jesús número 23 del tercer nivel. Y esta va a ser la última del tercer nivel. Después vamos con el cuarto. Y qué bendición, pues, creyendo siempre que están conectados siempre a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, para que estén alimentándose de lo que Dios está ministrando en estos tiempos. Realmente necesitamos tener nuestra aljaba lleno de la palabra del Señor en estos días que cada día son más difíciles. Tenemos que alimentarnos espiritualmente para poder vencer siempre todo obstáculo, toda tentación. Igualmente para tener una fe bien cimentada en Dios contra los ataques de las enfermedades, contra los ataques del diablo, todo lo que el infierno quiera ministrar en este tiempo, nosotros llenos del Espíritu Santo podamos discernir y podamos vencer todos esos obstáculos y todas esas pruebas tan tremendas. Así que nunca se confíe, sígase alimentando espiritualmente hablando, lea la palabra y sobre todo la oración, que es algo que ya escapa de nuestras manos. Hay una necesidad de orar sin cesar, como dice la Biblia, de orar sin cesar. Así que bendigo sus vidas, ¿verdad? Todos los que han sufrido alguna pérdida, refúgiese en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio en estas tribulaciones que estamos viviendo. Así que y disfrutemos pues la vida de reino. Disfrutar la vida de reino es vivir en fe todo el tiempo, pero para eso necesitamos alimentarnos. Hoy quiero hablarles sobre la bienaventuranza del Mateo 5:10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y los que fueron antes de vosotros. Esto ya es el final de esas bienaventuranzas, ¿verdad? Y es algo que recibimos realmente en el Espíritu y estamos renovándonos nuevamente en nuestra vida espiritual. Hay muchas cosas que de repente dejamos de hacer, pero la palabra nos escudriña el corazón y nos hace entrar nuevamente en una visión espiritual, ¿verdad? Para volver a hacer las cosas bien. Y qué bendición han sido estas bienaventuranzas, de verdad que sí. Pero ahora esta bienaventuranza que desarrolla un carácter tan maravilloso, hombres mansos, hombres misericordiosos, hombres de limpio corazón, hombres pacificadores. Wow, ¿por qué tienen que despertar en eso persecución? O sea, ¿cómo es posible que este carácter tan bonito pueda provocar persecución? Esto es algo que parece contradictorio. O sea, que mientras más me parezco a Cristo, más me van a perseguir. A veces pensamos que mientras más me parezco a Cristo, de repente más todos me van a recibir con una bendición. Pero sin embargo, aquí no habla esto. No dice como que lo contrario. A veces dice, en vez de tener mayor bendición, tengo como más pruebas. Bueno, yo siempre que digo que tengo más pruebas, también digo que tenemos más victorias, ¿verdad? Entonces, ciertamente los rasgos del carácter que se describen en esa bienaventuranza van completamente en oposición al espíritu que opera en el mundo, ¿ves? Es todo lo contrario. Por eso es que hay un choque. Acuérdense que esto es una guerra de reino contra reino. Nosotros veníamos de un reino de las tinieblas sin saberlo. Nosotros desconocíamos que habían dos reinos. ¿Por qué? Porque cuando no conocíamos a Cristo, igualmente hablábamos de Dios, ¿no? Con Dios todo y sin Dios nada, no, sí, Dios. Pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que nada de eso, estábamos bien alejados de Dios. Teníamos un conocimiento vago. Entonces, pues cuando empezamos a leer la Biblia nos damos cuenta que hay dos reinos y que es una guerra constante, ¿ves? Pero no es que vas a estar siempre, no. Eso Dios pone en nosotros esa naturaleza divina por el Espíritu Santo, que a nosotros disfrutamos la vida de Dios, aún en las persecuciones, ¿verdad? Y estos 7 rasgos van en contraposición
con el espíritu del mundo. Fíjate que la perversidad del espíritu va contra el orgullo del corazón del hombre. Wow, y empiezan los enfrentamientos, la disposición de sentir dolor por haber ofendido a Dios, que produce llanto, o sentir dolor, oye, por la naturaleza que todavía tenemos, aunque la crucificamos con Cristo, sigue siendo una batalla, va en contra del endurecimiento y la indiferencia de las personas que todavía no conocen a Cristo. Un espíritu manso para el mundo es un espíritu cobarde, un espíritu miedoso, ¿verdad? El hambre de justicia condena los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿verdad? Así como los misericordiosos. Oye, los misericordiosos están en contra de los espíritus insensibles que hay en este mundo. La pureza de corazón contrasta fuertemente a la hipocresía. Entonces nosotros hemos vencido todas esas cosas que traíamos del mundo gracias a la gracia del Señor, gracias al amor del Señor. Hemos salido de un mundo de mentiras. Los pacificadores, oye, van contrario al espíritu que está en el mundo. El espíritu del mundo le gusta la pelea, es contencioso, es peleador. ¿Ves? Y ahora, después que, oye, con la bendición de Dios, con la gracia de Dios, hemos logrado tener un carácter que nos produce mejor vida. ¡Wow! La gente, este mundo, este sistema, condena y persigue al Espíritu de Cristo. ¿Ves? Entonces, Mateos 10:22 dice, todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. O sea, todo el mundo nos odiará a nosotros por ser mis discípulos. Pero si ustedes confían en mí hasta el final, dice el Señor, yo los salvaré. ¿Ves? Hasta el final. ¡Wow! ¿Ves? Todo el mundo nos odia. O sea, hay un sistema perverso que te va a odiar, pero cuando tú realmente seas discípulo. Porque ciertamente la escuela de Jesús es una escuela diferente a la escuela de las tinieblas. ¿Ves? Entonces, cuando uno se hace discípulo es porque imparte lo que Jesús dice y eso no le cae nada bien a la gente que aún no ha llegado a los pies de Cristo. Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tiniebla. ¿Ves? O estás en luz o estás en tiniebla. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Viste las contraposiciones? El mundo de la luz, el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Entonces siempre van a estar como en guerra. Y siempre va a haber un mundo de gente que se opone a Cristo. O sea, se opone al cristianismo. Pero me llama mucho la atención que cuando que los paganos, entre ellos, los que todavía no conocen a Dios, también tienen guerra entre ellos, pero cuando van a ir contra Cristo o cuando van a ir contra el cristianismo o cualquier cristiano, sí se unen. Ahí sí se unen para atacar a la iglesia, como dice allí en Hechos 4:27. Dice el versículo, en verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipa, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Cristo. Viste que los de las tinieblas siempre andan divididos entre ellos, pero para atacar a la iglesia se unen, ¿no? Así que, si odiaron a Cristo, nos van a odiar a nosotros. Muchas veces no se siente ese odio porque realmente el discipulado puede ser muy light, ¿no? Entonces, mientras menos nos parezcamos al sistema de este mundo, al carácter de este mundo, nos van a odiar. Pero si nos parecemos, no nos van a odiar porque es como que si fuéramos de ellos. El mundo maldice lo que Dios bendice. Jesús le decía a los discípulos, miren muchachos, si a mí me persiguieron, a ustedes los tienen que perseguir, ¿no? Esto es la suerte que comparten todos los que viven piadosamente en Cristo. Padecer persecución. Por eso en una oportunidad el Señor dijo, oye, lo voy a mandar como oveja en medio de lobos. Jesucristo, ayúdame. ¿Ves? Entonces, a veces nosotros por evitar persecución, entonces nos queremos parecer a este sistema. Oye, no creo que sea muy de agrado al Señor. Ciertamente uno no tiene que ser atorrante, pero el testimonio siempre tenemos que mantenerlo. Tenemos que mantenerlo no solo para agradar al Señor, sino para bendición de la gente.
Porque tal vez muchos de los que hoy te persiguen, mañana te pueden seguir si tú mantienes tus testimonios. Ellos dicen, oye, este fue de verdad hasta el final. Oye, este es de verdad, esto como que es verdad, ¿entiendes? Impresionante los apóstoles. Mira, los apóstoles estaban tan llenos del Espíritu Santo que en Hechos 15:12, eso lo hemos hablado en otras oportunidades, 5:12, perdón, por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente. Mira esto, por medio de los apóstoles Dios seguía haciendo, ¿ves? Dios sigue haciendo a través de nosotros, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros somos instrumentos de Dios. Déjate usar por Dios, ¿ves? Entonces dejémonos usar por Dios. Él quiere que nosotros seamos sus instrumentos. Y dice Hechos 5:13, y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos. Cada día se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús. ¿Y qué pasó después? El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles, porque mandaron a que los arrestaran y lo pusieran en la cárcel de la ciudad. Pero en la noche un ángel del Señor se le apareció, le abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo, vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. mira, por eso que muchas veces tú puedes decir, oye, yo quiero ver un ángel, yo quiero ver a Dios. No, es que los ángeles los va a ver haciendo. Estos tipos fueron presos porque los religiosos de la época sentían envidia del poder tan poderoso que se manifestaba en los apóstoles. Por eso que ellos nos pidieron ángeles, los ángeles vinieron sin ellos pedirlo. ¿Viste que Dios responde? Y de paso el ángel le dice, vayan al templo y sigan ministrando, qué tremendo. Fueran otros, no pusieron precio, no, vayan. Dice Hechos 5:25, de pronto llegó alguien y le dijo, los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo hablándole a la gente. Oye, hay que tener, bueno, cuando uno oye esto, uno se siente avergonzado. Los tipos allí llenos del Espíritu Santo, y enseguida le mandaron a traer a los apóstoles y le ordenaron que los ataran en las espaldas con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y lo dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos. Y los apóstoles los azotaron, le dieron palo y todo, y ellos salieron de ahí muy contentos porque Dios les había prometido, les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. ¿Ves? Entonces, mientras más te asemejas a Jesús, más el infierno se levanta contra ti, pero más vas a ver la gloria de Dios, ¿no? Entonces, Jesucristo nunca mintió. Él siempre dijo que seguirlo a Él tenía su costo, ¿no? Como decir, oye, yo no he venido a hacerle la vida fácil, pero les he venido a dar vida eterna. Les he venido a hacer una vida no de fácil, pero de gente grande, valientes, ¿no? Entonces, nos damos cuenta cómo tuvieron que sufrir también Esteban. Los cristianos siempre, usted ve la Biblia, está llena de que siempre los hombres de Dios eran perseguidos porque eran valientes. O sea, con mucha humildad y sencillez hablaban verdad. ¿Verdad? Y no se hacían los locos. Ellos declaraban todo lo que al Señor, o todo lo que iba contra el Dios creador. O sea, la iglesia a veces podemos callar mucho por temor, ¿no? Pero también a veces no sé hasta qué punto sería pecado. Entonces, en Hechos capítulo 7, versículo 51, vemos el magistral discurso que se tiró Esteban. Mira esto, antes de terminar su discurso, Esteban le dijo a los de la Junta Suprema, ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual a sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida del Señor, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de los ángeles, todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no han obedecido. Uy, tremendo. Allí los tipos se empiezan a endemoniar
Y dice después, al escuchar esto, todos de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró en el cielo y vio a Dios sentado con todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús, su Hijo. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también que Jesús, el Hijo del Hombre, en pie en el lugar de honor. Cuando los de la Junta Suprema oyeron eso, se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y le empezaron a apedrear. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y lo dejaron a los pies de un joven llamado Saulo, que era Pablo. Mira, el bandido este aquí estaba explicado. Ese traje que le lanzaron a los pies como que lo estaba redimiendo de una vez. Mientras le tiraban piedra, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no les tome consigo, no les castigue por este pecado que cometen conmigo. Wow, y con estas palabras en sus labios murió. ¿Ves? Entonces, fíjate, todo está, usted dice, oye, entonces, si ser cristiano es sufrir persecución, para eso me quedo en el mundo. Bueno, que el mundo te pierde, te vas para el infierno y eso es eterno, se apega todo, ¿vale? Lo que pasa, mira, te voy a hablar muy claro, lo que pasa es que ser cristiano lleno del Espíritu Santo, wow, tú lo disfrutas todo. Cuando no hay llenura del Espíritu, todo es difícil. Porque ya es un cristianismo como en la carne, y en la carne, wow, vas a vivir lleno de disciplina de Dios, ni siquiera de persecución, porque en la carne nos parecemos a los del mundo, entonces no va a haber persecución. ¿Cierto? Entonces, pero cuando nos llenamos de Dios es que marcamos la diferencia y no sufrimos de la persecución. Tal vez la podemos hasta disfrutar, entre comillas, ¿cierto? Fíjate, estos tipos locos, todos los hombres de Dios, se sentían felices en el sentido de que, nos está pasando lo que a Cristo le pasó. ¡Qué honor! Imagínense ustedes, ¿no? Dígame cuando usted tiene un trabajo medio raro y se convierte al Señor, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar allí? Ya usted, por el mismo Espíritu, va a sentir inquietud de salir de ahí. Empiezan las pruebas, ¿no? Si salió, yo anoté que podría un cristiano participar de una fiesta que se celebraba en el templo pagano. Si usted sale de ese paganismo, ¿usted cree que usted podrá ir nuevamente a esa fiesta? Por el Espíritu, creo que tiene que sentir rechazo, debería. ¿No? Porque usted sabe que de repente tenían una tradición que a la comida le rociaban vino como consagrándose a los dioses paganos. Oye, y ahí empieza la guerra. Cuando tú te conviertes, tú en tu espíritu, ¿sabes? Que tú ya empiezas a rechazar lo que Dios rechaza. Y empiezas a amar lo que Dios ama. ¿Ves? Y lo más fuerte es que cuando se convertían al Señor en este tiempo y en esto también. Wow, la división que surge en casa. Empieza la casa a dividirse. Más si en la casa hay una idolatría fuerte, en la casa hay muchos hechiceros, hay muchos idólatras. Wow, cuando te conviertes al Señor, que no empiezas a participar de lo que antes participaba, te van a perseguir. ¿Ves? Pero y allí tú vas a manifestar siempre el carácter de la bienaventuranza. Y ellos te van a perseguir y tú te vas a mantener en el carácter de la bienaventuranza. ¿Ves? Entonces, y esa es la vida del cristianismo. En la antigüedad, todo el mundo sabe que los cristianos se le echaban a los leones, o los quemaban en el patíbulo, ¿no? Oye, pero esa muerte era piadosa, pero qué impresionante. Lo que pasa es que ellos declaraban una fe y la sostenían en medio de quien fuera. Nerón envolvía a los cristianos con una mezcla rara ahí y les prendía fuego para usarlos como antorchas vivientes en los jardines. Oye, uno dice, oye Dios, pero ¿por qué tú permites eso? O sea, uno a veces puede entrar como en guerra. Les cubría con pieles de animales salvajes y lo lanzaban a los perros de caza para que los descuartizaran. O sea, mira los primeros cristianos todo lo que vivieron.
Nosotros no hemos vivido nada de eso. Dios nos libre, no sé. Si nos libra, y si no nos libra, también tenemos que seguir confiando en el Señor. Como Sadrach, Mesach y Abednego cuando los metieron en el horno de fuego, ¿verdad? Que después cuando se asoman ahí ven que había un cuarto, que era Jesús. Los tipos no se quemaban en el horno de fuego, y había un cuarto. Lo que pasa es que, ¿por qué apareció Jesús en el horno? Por los que los tipos no les importó. Digo, no, mano, mira, nosotros estamos con Jesús, hagan lo que no hagan, métenos en el horno, no nos metan, Jesús nos salve o no nos salve, nosotros no te vamos a adorar a ti, nosotros adoramos nada más al Señor. ¿Ves? Uy, hermano, eso es hermoso. Eso es hermoso. Igualmente a los cristianos se les acusaba de canibalismo, imagínate tú. Porque Jesús decía, el que come de mi sangre, el que coma de mi carne y beba de mi sangre, tiene vida eterna. Entonces los bandidos eso lo usaban de canibalismo. Y entre ellos decían que, oye, esos son niños que matan y se lo comen. También los acusaban de práctica inmoral en las reuniones de los ágapes, cuando el saludo de la paz era con un beso. Bueno, pues ellos ahí hacían acusaciones de cosas horribles y falsas que no les quiero ni hablar. Los acusaban a los cristianos incendiarios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hablaba de los eventos apocalípticos, donde vendrían llamas, entonces, bueno, ellos decían, no, estos son incendiarios. Y también los acusaban en el campo de hecho político, porque el emperador quería que lo llamaran el Señor. Una vez al año todas las personas tenían que presentarse y quemar una pizca de incienso a la divinidad del César y decir, César es el Señor. Bueno, y era precisamente ahí donde los cristianos decían, ¿qué? Arrodillados nada más a Cristo. Arrodillados nada más a Cristo. El que se arrodilla a otra persona es un apóstata. Pero ellos decían, no, Señor, arrodillados nada más a Cristo. Entonces, eso le costaba a ellos la vida, ¿no? El no someterse al César les costaba la vida. Que Jesucristo nos ayude. Y también en Apocalipsis sale uno de los mártires más famosos en el sentido que es una experiencia tremenda con el pastor de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Ahí se presentó una disyuntiva de costumbre, ofrecer sacrificio a la divinidad del César o morir. 86 años tenía. Fue su respuesta inmortal. He servido a Cristo y jamás he hecho mal a ninguno. He servido a Cristo y jamás ha hecho mal a ninguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? Así que se le llevaron al patíbulo donde él hizo su última oración y dijo, oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu Hijo amado y siempre bendito Jesús, por medio de quien hemos recibido tu conocimiento. Te doy gracias por considerarme digno en tu gracia de este día y de esta hora. A él se le había concedido la oportunidad suprema de demostrar su lealtad a Cristo. Hay oportunidades supremas donde uno tiene que manifestar su lealtad a Cristo. ¿Por qué esta persecución es tan inevitable? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia pasaba a ser como la conciencia de la nación y de la sociedad. ¿Ves? La conciencia, la iglesia, aparte de ministrar la verdad de Cristo, al mismo tiempo está confrontando al sistema, a todos los sistemas. ¿No? Porque la iglesia, así como lava lo bueno, también debe condenar lo malo. Como decía por allí, el versículo donde dice, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de la casa? Bueno, vale, en conclusión, no existe gloria sin padecimiento, ¿verdad? Y no existe corona sin cruz. Así que
la persecución, mientras más te persiguen el sistema, más estás obrando en el Señor. El apóstol Pablo es impresionante. Por eso es que a veces uno dice, no, los hijos de Dios no se tocan. ¿No? Lo ponían como antorcha, ¿no? A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por estar denunciando que tenía la mujer de su hermano, Herodes, imagínate tú. ¿Verdad? A los cristianos no se toca. Mira lo que dice, mira lo del apóstol Pablo, lo que decía: 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces de peligro, de río, de peligro de ladrones, de peligro de mi nación, de peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro del mar y peligro entre los falsos hermanos. Yo creo que este es el peor peligro. Jesucristo, ayúdanos. En trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío, desnudez y además de otra cosa, lo que se agolpa cada día, la preocupación de toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le ha de tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en mis debilidades. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esto nos tiene que despertar algo, aparte de la vergüenza. Aparte de vergüenza. Porque, pues, oye, de verdad que, oye, mira, le podré leer muchas cosas, pero es demasiado. Voy a terminar con esto, ¿verdad? Pero aquí hay mucha tela que cortar. Un domingo de estos se los predico. Primera de Pedro 4:12, mira lo que dice, con esto quiero terminar. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprende si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba la confianza en Dios. Esta enseñanza, todos los problemas vienen para que tú demuestres la confianza en el Señor. Y las pruebas no es nada de extrañar, ¿verdad? Al contrario, alégrense por poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguno los insulta por confiar en Cristo, considérese que ese insulto es una bendición de Dios. Oye, yo sí hemos vivido esto. ¡Wow! Cuando nos insultaban, nosotros, bueno, esto lo vio primero Cristo. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Así que eso es así. Si algunos los insulta por confiar en Cristo, considere ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. ¿Viste? Si estamos llenos del Espíritu y la gente nos insulta por honrar a Cristo y nos sentimos gozosos, es porque estamos llenos del Espíritu. De lo contrario, hay problemas. Pero si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino o ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se podrán imaginar lo que le pasará a los malvados y a los pecadores. Por eso, los que sufren, porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y Él cumple lo que promete. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Sería natural que la persecución fuera una experiencia mucho más demoledora para los gentiles que para los judíos. Un gentil medio tendría muy poca experiencia de ella, pero los judíos habían sido siempre perseguidos. Siempre los más perseguidos en la tierra. ¿Qué te parece? Así que si sufrimos haciendo el bien, es una bendición, pero si sufrimos haciendo el mal, wow, no honramos al Cristo, podemos entrar en deslealtad. Y 2 de Timoteo dice, bien sabemos que todo el que desee vivir en obediencia a Jesucristo será maltratado, pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero ellos también serán engañados. ¿Ves? Así que vamos a seguir manteniendo siempre el carácter de las bienaventuranzas. Eso no se negocia. Cualquier sea circunstancia, mantener el carácter de Cristo
nos va a causar persecución, pero a la postre va a ser nuestra bendición. No digan, no, ya yo me cansé de ser misericordioso, no, yo me cansé de ser pacífico, yo me cansé de ser manso, no te canses. Porque lo que espera del Señor a nosotros es que mantengamos esta actitud con la ayuda del mismo hasta el final de nuestros días. Y esa será nuestra victoria. Dios le bendiga, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias por lo que están diezmando y están ofrendando. Dios les bendiga. Que el Señor les siga sobreabundando en ideas, en revelación financiera. Y los que no han diezmado y ofrendado, pues yo les bendigo igualmente. Y que el Señor le abra todas las puertas que Él tiene para ustedes conforme a sus propósitos en gloria. Los bendigo a todos. Don Divino sigue siendo una maquinaria espiritual. Cuando usted está diezmando, cuando usted ofrenda, está diciéndole, yo quiero que esta maquinaria siga y que los pastores se dediquen a la oración, se dediquen a alimentarnos espiritualmente.